de su vida. Y en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de la necesidad de Arabia. ¿Qué es Arabia? ¿En qué sentido se convirtió esto en una necesidad para Pablo? ¿Y en qué sentido nosotros como cristianos también necesitamos una Arabia en nuestras vidas? Oremos. Padre, gracias por la oportunidad de usar este lugar para traer tu palabra, Señor. Estamos reconociendo nuestra incapacidad humana, estamos suplicando el poder de tu Espíritu sobre nuestras vidas, que seas tú quien hables por medio nuestro, llenando las necesidades de tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, me gustaría comenzar con una pregunta. ¿Cuándo fue? No es para que la responda en voz alta, es para que usted se la responda a sí mismo de manera íntima, muy personal. ¿Cuándo fue la última vez que sacó tiempo para estar a solas con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que hizo arreglos dejando a un lado las responsabilidades y dijo no a cosas que habían estado absorbiendo su energía y copando su agenda, robándole el tiempo que realmente necesitaba para pasarlo en quietud delante del Señor? ¿Puede recordarlo? Si no puede recordarlo, está grave, está de ingreso, está en un estado comatoso. ¿Ha pensado en sacar tiempo para reorganizar su mundo privado, para reconsiderar a profundidad cuáles son sus prioridades y simplificar la vida? Esto es sumamente importante. Es algo tan importante que no podemos dejarlo así, sin tener un esfuerzo intencional para que forme parte de nuestra vida. La relación con Dios es básica. Si nosotros queremos vivir una vida que glorifique su nombre, una vida victoriosa, una fe contagiosa. Mucha gente dice creer, pero su vida está muy distante de tener una fe auténtica y, como podríamos llamarla, una fe contagiosa. Una fe que sienta o provoque en otros el deseo de buscarla y tenerla también en su vida. Ahora, estas preguntas son la base de la reflexión que vamos a tener en esta mañana y la vamos a ver en la vida de un hombre que hemos estado siguiendo durante estos domingos, pero también se constituye en un ejemplo para nosotros de la urgencia que tenemos de revisar nuestra relación con Dios. Bueno, conocimos a Saulo de Tarso, ¿recuerdan? A este hombre que más se parecía a un toro bravo que a cualquier otra cosa, ¿verdad? Arrogante, peleando, persiguiendo a los seguidores de Cristo, y en su marcha de destrucción y muerte, con una voluntad férrea de extinguir el cristianismo, en su marcha que podríamos calificar de hitleriana hacia Damasco, el Señor interrumpe su camino. Se le aparece allí, dejándolo ciego. Por primera vez este hombre que se consideraba a sí mismo autosuficiente, este hombre independiente, no puede valerse por sí mismo. Tiene que ser llevado por la mano hasta Damasco. Y mientras allí, en el hogar de un hombre llamado Judas, le visita a otro hombre llamado Ananías, un mensajero enviado por Dios. En menos de una semana, Saulo es transformado de un hombre cruel, asesino de cristianos, en un ferviente predicador del Evangelio. Bueno, solo Dios puede hacer esto, hermanos. Solo Él puede tomar las vidas y hacerlas nuevas, sin importar las condiciones en las que estén.
sin importar cuán lejos esté una persona de Dios y cuánta rebeldía almacene en su corazón, Dios puede extender su poderosa mano y sacarle de allí y traerle a sus pies. Solo Dios cambia vida, solo Dios transforma corazones. Y aquí tenemos el ejemplo de Pablo, el antiguo Saulo. Ahora, esto era solamente el comienzo. Su continuo proceso para preparar a este hombre incluía más, mucho más. Y dentro de lo que incluía estaba el aislamiento, la soledad. Dios quería que en esas condiciones Saulo aprendiera a pensar profundamente. Sí, porque vivimos tiempos en los que la vida humana va por el carril rápido, a alta velocidad. Vivimos como locos, sin tiempo para detenernos y pensar en las cosas profundas. El diablo conoce muy bien la naturaleza humana y sabe que si nos mantiene sumamente ocupados, él va a lograr su objetivo. Muchas veces tendremos que aplicar los frenos y decir, tengo que detenerme. Porque cuando estamos en ese carril rápido pensamos muy poco y nuestras vidas no pasan de un nivel de mediocridad y superficialidad. Dios quería que Saulo echara raíces, madurara, y para esto era esencial la comunión íntima con Él. En Gálatas capítulo 1, Pablo habla de esta experiencia y quiero leerla tal como leímos en los versos. Vamos a leer los versos del 10 al 17. Dice Gálatas capítulo 1: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Bueno, Pablo comienza esta porción comienza, y en el verso 10, con una frase interesante. Dice Pablo, busco ahora el favor de los hombres, y después dice, o trato de agradar a los hombres, y después, si todavía agradar a los hombres. Bueno, él estaba echando un vistazo a su vida pasada, porque la vida de Saulo era una vida caracterizada por una inclinación natural a complacer a las personas, a agradar a los hombres. Una de las grandes motivaciones que tenía el Saulo era encontrar la aprobación y el agrado del Sanedrín. Pero aquella experiencia que tuvo en el camino hacia Damasco comenzó un proceso que cambiaría todo. Ya este hombre dejaría de preocuparse por agradar a otros hombres y comenzaría una senda en la que su preocupación era agradar a Dios. Cuando Saulo hacía su furioso ascenso por la escalera religiosa, Dios lo detiene, Dios lo pone de rodillas, Dios lo convierte en otra nueva persona, lo aparta. Y vaya sorpresa, Dios lo llama a predicar el mismo evangelio que él había estado persiguiendo. ¡Qué tremendo! Lo manda a convertirse en un proclamador de aquellas verdades que había estado tratando de silenciar. Saulo enfatiza el cambio que hubo entre lo que él había estado haciendo y lo que Dios había hecho en su vida. Verso del 15, quiero leer, dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia,
revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Dice él: no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Es algo fascinante meditar en el hecho de que Pablo mencione dos cosas que no hizo. En primer lugar, dice él: no fui a consultar de inmediato, no fue a consultar de inmediato a otras personas. Ahí tienen ya la evidencia de la primera evidencia de la transformación que se había operado en la vida de Pablo. Ahora encontramos a un hombre no buscando la aprobación de otros hombres, sino de Dios. Un hombre que es transformado de un religioso a un seguidor de Jesucristo. La religión se caracteriza mayormente por el intento humano de querer agradar a los hombres muchas veces. Como el Señor le dijo a aquellos fariseos: no hagan las cosas para ganar el favor de otros, porque de cierto digo que ya tienen su recompensa. No estuvo buscando Saulo afanosamente en Damasco a otros que moldearan por consenso su teología. Y en segundo lugar, dice, o la otra cosa que no hizo fue ir corriendo a Jerusalén para presentarse a los apóstoles, los hombres que habían andado con Jesús y le habían servido. ¿Qué hizo? Él no consultó a otros cristianos ni a sus líderes que estaban en Jerusalén. ¿A dónde fue? Bueno, es curioso porque cuando consideramos lo que hizo Pablo, está allí la explicación de dónde él obtuvo esa nueva percepción en cuanto a Dios, en cuanto al evangelio que Dios le había llamado a anunciar y en cuanto al llamado directo que Dios le había hecho de proclamar su palabra entre los gentiles. ¿A dónde fue? Dice la Biblia que fue un lugar llamado Arabia. Ahí en el verso 17, fui a Arabia. Bueno, quiero que piensen, que observen algo. Después de Arabia, dice, fui a Arabia, hay una coma y dice, y volví de nuevo a Damasco. Bueno, probablemente él tuvo, al parecer, tuvo una visita rápida a Damasco. Pero la mayoría de los comentaristas bíblicos coinciden en la idea de que Pablo pasó la mayor parte del tiempo en Arabia. Fue a Arabia para quedarse por un espacio de 3 años. ¿Qué era Arabia? ¿Qué es Arabia? Bueno, probablemente una gran extensión de desierto que va desde el sur de Sinaí, cerca de Egipto, hasta la frontera de Siria en el norte. En su mayor parte aquel lugar no era habitado, excepto por algunos beduinos, gente solitaria que vivían en aquellos lugares. Pablo probablemente vivió allí con aquellos habitantes, que eran personas cuyo estilo de vida debió haber sido un gran contraste con el frenético ritmo de su estilo de vida anterior, ese estilo de vida farisaico. Ahora se encuentra en un desierto con gente solitaria. Ese es el dónde, Arabia. Pero mucho más importante que el dónde es el porqué de Arabia, el propósito de Arabia. Bueno, he comprobado muchas veces que siempre que la Biblia calla en un tema, a nosotros nos encanta inventar, ¿verdad? Los eruditos y los teólogos les encanta rellenar los huecos con teorías. Bueno, no está mal mientras no diga uno una herejía, porque somos seres pensantes, ¿verdad? Pablo no da detalles en cuanto a la razón que tuvo para su éxodo en Arabia. Por eso abundan las teorías. Alguien ha sugerido que Pablo necesitó la misma cantidad de tiempo, 3 años. Bueno, en el verso 18 dice, después, pasados 3 años,
el mismo tiempo, 3 años, que pasaron los discípulos viajando con el Señor Jesús y aprendiendo de Él. O sea, una especie de seminario, de entrenamiento. Ahora, esto no es una idea descabellada, ya que siempre encontramos en la Biblia, en muchos casos, que Dios ha seguido este patrón con aquellas personas que Él ha llamado, los ha hecho pasar por la disciplina de la espera, los ha llevado a la soledad, los ha recogido en un lugar para darle un entrenamiento. Me viene a la mente quién, Moisés y su desierto, Elías, y podríamos seguir mencionando otros, ¿verdad? Ahora, esto tiene cierto sentido, ¿no? Sin embargo, esto de que fue para darle un entrenamiento, al igual que los discípulos, la Biblia no nos lo dice, no sabemos nada. Lo único que sabemos es el verso 18, dice: después de pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Aunque residió en Arabia, ya lo dije, también fue a Damasco, pero la mayor parte de los 3 años Saulo vivió en la soledad, en el desierto, separado de su antigua vida, de esa vida caracterizada por la hipocresía, ¿verdad?, por la religiosidad hueca y vacía, y ahora está en aislamiento, está en quietud, está en oscuridad. Si antes había sido un hombre apasionado de la popularidad, ahora pierde todo el deseo de buscarla con afán durante esos años en el desierto. Y como yo también soy en cierta manera un teólogo, también me encanta rellenar huecos, y estoy convencido de que fue allí donde Pablo desarrolló toda su teología. Allí se encontró con Dios de una manera muy íntima y profunda. Fue allí, en medio de la soledad y el silencio, donde fue explorando los insondables misterios, por ejemplo, de la soberanía de Dios, de la elección, de la profunda depravación humana, de la deidad de Jesucristo, del milagroso poder de la resurrección, de la iglesia y de las cosas futuras. Déjeme decirle que si usted ha leído las cartas de Pablo, sabe que no ha habido ni habrá otro teólogo como Pablo. Y siempre uno se hace la pregunta: ¿y a qué seminario fue? ¿Dónde aprendió esto? Bueno, esto fue un buen tiempo para eso, en el que tuvo una comunión directa con Dios, y creo que Dios mismo fue su maestro. Fue un curso intensivo de lo que podríamos calificar sana doctrina, doctrina bíblica, de la cual después surgiría toda una vida de predicación, de enseñanzas. Pero más que esto, fue un tiempo en el cual este hombre reflexionó profundamente en lo que había sido su vida. Aquella vida donde recibió reconocimientos humanos, y ahora aprende a poner a un lado todos aquellos delicados trofeos y a cambiar su currículo de credenciales religiosas por una vibrante relación con el Cristo resucitado. Y quiero que me preste atención, porque ese es el secreto de nuestra vida cristiana. Vivimos en tiempos donde los seres humanos reconocen mucho los títulos, los logros que impactan: tal doctor, licenciado, presbítero, no sé, todos los nombres que quieran darse, pero nada sustituye nuestra relación con Dios. Pablo conoció al Cristo resucitado, y ese era el comienzo de una relación que duraría por toda la eternidad, en la tierra mientras Dios le permitió vivir, y después en el cielo gozando de la presencia de Dios. Todas las cosas cambiaron para Saulo. Fue allí sin duda donde él llegó a la conclusión que escribe, y nosotros podemos disfrutar esas palabras en Filipenses capítulo 3, la declaración maravillosa de este hombre, donde podemos estar convencidos de que estamos ante alguien con las prioridades correctas, bien establecidas.
Yo cada vez que leo esto, es como si estuviera mirándome en un espejo, una medida que me ayuda a darme cuenta cuán cerca o cuán lejos estoy de la voluntad de Dios. Dice el verso 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Verso 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Muchas veces nuestras prioridades están erradas. Aquellas cosas que nosotros consideramos ganancia son basura. Pablo llegó a un punto en su vida en que se dio cuenta cuán equivocado había estado. Y aquí vemos a un hombre que revela pues qué es para él lo más importante. Dice: el amor a Cristo, el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. No se trata solo de conocer a Cristo como nuestro Salvador. Acuérdense que conocer a Cristo es el comienzo de un andar que va a durar por toda la eternidad. ¿Y cómo podemos conocer a Cristo si no tenemos una relación con Él? Este hombre entendió la razón por la cual debía vivir. Pensemos en la necesidad de cultivar una vida apartada, hermanos. Pensemos en la necesidad de las disciplinas por las cuales pasó Pablo: el aislamiento, el silencio, la oscuridad, que fueron clave para la efectividad de su ministerio. Este hombre llegó a ser quien fue porque Dios lo entrenó, porque vivió en comunión con Él. Ahora, Pablo experimentó un aislamiento geográfico. Fue a Arabia, pero no, aunque se nos dan grandes lecciones, no siempre Dios nos pide un aislamiento geográfico. Él sí nos pide tiempos de aislamiento y soledad para que le busquemos. Pero repito, no siempre tiene que ser un aislamiento geográfico. Así que si alguno de ustedes está pensando: bueno, déjame ver cuánto me queda en la cuenta del banco, me da para un pasaje a Arabia o a cualquier otro lugar. No, creo que podemos crecer en espiritualidad durante tiempos prolongados en los cuales nos apartamos deliberadamente para estar quietos. Seamos honestos, hermanos. La verdad es que vivimos como locos. Vivimos en una sociedad que cada día anda más disparada, la gente no quiere esperar. Y también nuestra condición espiritual está grave. Hay que detenerse. Hay que buscar un tiempo a solas con Dios. Y no necesariamente es un tiempo en el que usted dice: bueno, voy a estar llorando en un monte. Puede orar. Pero les voy a decir algo, a veces con estar en silencio simplemente. No es que Dios nos va a hablar al oído, puede serlo, pero no se trata de eso. Pero en esos tiempos de soledad en que no estamos distraídos en las cosas de este mundo, Él habla en nuestro espíritu. Cuando vamos a su bendita palabra y escudriñamos las verdades que allí están, Él habla en nuestro espíritu. Necesitamos estar quietos para ver la condición de nuestra alma, para hacer confesión y meditar. Esos periodos son fundamentales si queremos profundizar espiritualmente y si queremos supervivencia emocional. Saulo estuvo en lugares remotos y ocultos durante 3 años. Piensen, trate de imaginarse eso. Bueno, el ministerio se detuvo, porque usted no puede dar lo que realmente no tiene todavía a profundidad. El ministerio tenía grandes exigencias. Tenía que ser un hombre lleno de Dios. Y él obtuvo allí los beneficios inconmensurables de la disciplina de la espera. Se prepara, invierte en su relación con Dios.
Y repito, fue un tiempo como ese en el que se autoanalizó. Supo verdaderamente quién era Saulo. ¿Sabes quién eres tú? No lo que la gente dice que eres, sino quién realmente eres delante de Dios. El Saulo que había llamado y escogido de una manera especial para un ministerio de gracia al mundo, escogido por Dios. Bueno, fue allí donde vio su vida. Fue allí donde vio el lado malvado de su persona, la monstruosidad de su envilecimiento. Tenemos que tener estos tiempos de soledad. No hay otro lugar donde nos vamos a dar cuenta de nuestra depravación que cuando estamos en comunión con Dios. Sobre todo porque vivimos en tiempos donde todo el mundo se cree bueno y te enseñan que tú eres bueno. No, son errores que cometen los seres humanos, pero todo el mundo es bueno. Nadie es bueno. No lo digo yo, lo dice la Biblia. No hay justo ni aún uno. Ahora, ¿dónde te vas a dar cuenta de eso? ¿Mirándote en el espejo del mundo? ¡No! Mirándote en el espejo de la palabra de Dios, que nos muestra la verdadera condición de nuestro corazón. Por eso Pablo escribió Romanos capítulo 7, donde habla allí la lucha que él tenía con el verdadero Pablo. Y allí en aquella soledad aprendió a ver brillando la grandeza y la misericordia de Dios. Arabia fue para Saulo un templo donde adoró al Señor de una manera que jamás había experimentado. Allí se dio cuenta de toda la grandeza de Dios. Ahora, haga una pausa, por favor, y piense, ¿cómo está su relación con Dios hoy? Su tiempo de oración pasa de ser, va más allá de un telegrama o de una simple oración que tiene en los alimentos. Señor, gracias por la comida, donde siempre dice las mismas palabras y donde probablemente cuando lo estás haciendo Dios te está mirando como diciendo, ¿qué clase de hijo eres? No eres capaz de hablar de una manera espontánea. Dios ve lo más profundo de tu alma y orar es hablar con Él. ¿Qué tiempo tomas en la Biblia? ¿Tienes la Biblia nueva desde el día que la compraste? ¿Está llena de polvo y telaraña? ¿O tienes una Biblia desgastada porque te consume su lectura, la escudriñas, le pides a Dios que te hable? ¿Cómo está tu tiempo con Él? Probablemente tu vida sea complicada, más complicada de lo que era hace 10 años atrás, e incluso 5 años. Con el paso del tiempo te vas llenando más y de más y más cosas. Te vas involucrando en más y más actividades. Te vas llenando de más y más deudas que hay que pagar. Y para pagarlas tienes que trabajar más y más trabajo. Vas aceptando más y más responsabilidades. De pronto te preguntas, ¿quién soy realmente? El pozo de mi alma está seco, completamente seco. No soy necesariamente infeliz, pero estoy vacío. No disfruto de una vida espiritual profunda. Si esperamos crecer espiritualmente, tenemos que buscarle una solución a este ritmo enloquecedor. Tenemos que detener esa tiranía de lo urgente por las cosas que realmente importan. Quiero terminar con una receta para crecer espiritualmente en base a esta reflexión de la vida de Saulo. Y quiero sugerirle 3 estrategias que le van a ayudar a hacer ajustes. Hay que hacer ajustes. Y hacerlo ahora, antes que vengan los días malos. Primero, en vez de aumentar la velocidad, reduzca la marcha. Reflexione. Repito, en vez de aumentar la velocidad, busque manera de reducir la marcha y reflexionar. Póngase a pensar en aquellas cosas que realmente importan. Si queremos ir más allá de la superficialidad que ensombrece nuestras vidas,
No espere a que el médico le diga que le quedan 6 semanas de vida para profundizar su relación con Dios y para pensar en las cosas que verdaderamente importan. Yo siempre he dicho que una persona no puede ver el rostro de la muerte y seguir viviendo igual. Una persona no puede estar cerca de la muerte y seguir viviendo igual. Muchas cosas cambian. Y una de las cosas que cambian es que uno se da cuenta, por primera vez, de las cosas que realmente importan. Si usted me pregunta ahora, dígame en una palabra, ¿qué usted cree que sea lo que más importa en la vida? Se lo voy a decir en una palabra. Relación. ¿Oyó eso? Relación. En primer lugar, con nuestro Dios, indiscutiblemente. Y en segundo lugar, con aquellas personas que amamos y significan mucho para nosotros. Porque cuando uno está ya llegando al final, por la vejez, o porque se vio envuelto en una experiencia de enfermedad o cualquier otra prueba, se pone uno a pensar en eso. Y uno mismo se dice, ¿qué he hecho con mi vida? Porque muchas veces nos pasamos el tiempo corriendo detrás de cosas que no son importantes, desgastando lo que verdaderamente vale. Miren, hay una frase que hoy en día abunda, y es, no tengo tiempo. No tengo tiempo. Ahora, cuando uno va a morir, no puede usar eso. No puede llegar y decir, no tengo tiempo para morir. Sin embargo, aunque decimos que no tenemos tiempo, nos las arreglamos para invertir el que tenemos en aquellas cosas que nos importan. Usted va a invertir su vida y su tiempo en lo que le interesa. Es así. Tan pronto como Saulo abandonó Damasco, llegó a Arabia y comenzó a hacer un inventario de su vida. Estaba solo. Por eso digo soledad, porque hay que estar solo. Caminó a solas, veía cómo la arena remolinaba las piedras, mientras pensaba profundamente en su pasado y en todo lo que había hecho. Pensaba en lo que había experimentado en el camino de Damasco. Sobre todo pienso que consideraba cada día como un regalo del Señor. ¿Verdad que eso es otra de las cosas que aprendemos? A pensar que la vida no es algo que tenemos seguro. No nos podemos creer en el derecho de que Dios me tiene que dar 70, 80 o 91 años como tiene Pedro. No. Debemos vivir un día a la vez y cada día mirarlo como un regalo que Él nos da. Porque un día podemos no amanecer. Y pienso que Pablo pensaba en esto y colocaba las cosas en su perspectiva correcta. Esto tomó tiempo, indudablemente, gracias al aislamiento. Segundo, en vez de hablar más, permanezca callado y reflexione. Nos cuesta estar en silencio. No nos gusta estar en silencio. Queremos hablar, y algunos más que otros. Palabras y palabras por todas partes. Nos suenan desde la radio, la televisión, el teléfono, las máquinas contestadoras. Se abalanzan sobre nosotros en las vallas publicitarias, en las ventanas de la computadora, de la revista, desde los periódicos. Nuestra cultura rara vez tolera el silencio. Bueno, cuando uno está llegando a la madurez, para no decir la vejez, la madurez física, ama más el silencio, ¿verdad? Le gusta la quietud. Sobre todo porque es un anhelo profundo que está en nuestro corazón, pero no se puede satisfacer en esta sociedad de locos en la que vivimos. Y no he visto a la gente con los audífonos. Ahora, si usted diría, está viendo allí un sermón, si usted se atreve y no se busca un problema, bueno, hágaselo a su hijo. Y le saca un audífono del oído y póngaselo para que usted vea lo que hay. Y uno dice, ¿cómo lo aguanta? ¿Cómo? No está sordo. La gente habla, no está mal hablar, eso es parte de la relación, pero hay un tiempo para callar, para estar en silencio.
Hay un tiempo para relacionarnos y un tiempo para no relacionarnos. ¿Y qué es difícil? Sí o sí. ¿Saben una de las cosas que más atenta contra la soledad hoy? Digo, contra el silencio y el aislamiento. La tecnología. Este maravilloso artefacto que tantos problemas nos resuelve y a veces que nos crea tanto. Miren, usted quiere experimentar una quietud total, un relajamiento total. La gente hoy en día usa constantemente la palabra estrés. Estrés, y creo que esto es una fuente de estrés. Suéltelo por un tiempo. A ver qué pasa. Bueno, antiguamente no teníamos tantas cosas y vivíamos. No está malo. Y nos resuelve muchos problemas. Yo no estoy en contra de esto. No vayan a pensar, médico, cúrate a ti mismo. Sí, creo que es muy útil, pero todo en la medida correcta. Porque necesitamos momentos para estar solo con Dios. Si malo es estar excesivamente solo, malo también es no tener un tiempo para estar solo. Tercero, en vez de buscar con afán el poder, quédese tranquilo y descanse. Miren, hoy en día todo el mundo está corriendo por el primer lugar. Si tienen un ejemplo bien actualizado, aquí tienen las peculiares elecciones de este año. Peculiares. Mucha gente no corre detrás de una posición por dinero. A lo mejor no le hace falta dinero, pero a veces la gente corre por el poder. Y eso yo creo que es lo que estamos viendo hoy a estas peculiares elecciones que nosotros tenemos. Yo creo que esos líderes que antiguamente eran movidos por un honesto deseo de servir a la nación ya no hay. La realidad es que la gente busca siempre el primer lugar. Es bueno ser reconocido. Y nunca es suficiente, nunca va a ser suficiente. Para aquel que se deja llevar por el espejismo del engaño del poder, nunca será suficiente. Ahora, nosotros no somos inmunes a esto, podemos caer también. Las personas más solitarias y más frustradas a veces son aquellos que llegan al primer lugar, porque llegaron, ¿y ahora qué? Dios no te diseñó para eso. El vacío sigue y la necesidad de llenar ese vacío continúa. Por eso a veces usted encuentra personas que han alcanzado, según los estándares humanos, el éxito, y son gente huraña, vacía, desesperada por encontrar significado a su existencia. Es triste decirlo, pero los cristianos no somos inmunes a esto. El consejo que le doy es: aplique los frenos, deténgase. Dios le está hablando como habló con Pablo, y Él quiere que usted cultive su relación con Él de una manera como nunca antes lo ha hecho, porque eso es lo único que nos va a permitir quedarnos en pie cuando todo a nuestro alrededor se derrumbe. Hoy es 11 de septiembre, hablando de derrumbe. Recordamos la tragedia que ocurrió, ¿verdad? Donde Dios enseñó a la nación americana que no hay lugar en esta tierra seguro sino en el corazón de Dios, con relación, teniéndolo a Él como Señor y Salvador. Hay momentos en que, como aquellas dos torres se derrumbaron, nuestras vidas se derrumban. Y créanme, eso ocurrió en muy poco tiempo. Bueno, ustedes lo saben. De hecho, cuando comenzamos a ver las noticias de lo que estaba pasando, no entendíamos lo que estaba ocurriendo. Y todos tenemos grabados en nuestra mente aquellas escenas dolorosas de aquellos edificios derrumbándose, como si fueran un castillo de naipes. Qué tremendo. Pero así se derrumban las vidas. Como se derrumbó la vida de muchas personas que estaban allí. Y algunos que se levantaron en la mañana y pensaban que su día iba a ser como otros. Pero qué lejos estaban de imaginar que
ese día iba a ocurrir algo que cambiaría sus vidas para siempre. Algunos murieron en la tragedia y otros quedaron marcados. Pero esa es la vida en la que vivimos. Ahora, no creemos en una vida gobernada por el azar, la casualidad o la suerte. Los cristianos tenemos la esperanza de un Dios soberano que gobierna y reina. Y todo lo tiene bajo control y Él sabe todo lo que ocurre. Eso me da profunda paz. Si usted quiere rechazar eso, ¿qué le queda? Una existencia miserable, donde usted no pasa más allá de ser un muñeco en las manos del destino. Si se levanta por la mañana y tiene un accidente, le tocó. O si hace algo que le tocó, no le tocó, no. Yo descanso en Dios. Ahora, lo único que va a permitir que nos quedemos en pie cuando nuestra vida se derrumba es nuestra relación con Dios. Así de simple. Esto es simple, pero es profundo. Fue ese tiempo con Dios, que solo fue el comienzo, porque nos mantendría con un estilo de vida durante toda su existencia, lo que hizo que Pablo fuera el hombre que llegó a ser y que se quedara en pie muchas veces cuando su vida se derrumbó desde el punto de vista humano. Yo no creo que haya otro hombre que haya sufrido como Pablo. Y sin embargo, no he visto otro hombre que haya tenido el gozo que tuvo Pablo. ¿Cuál es el secreto? Su relación con Dios. Al principio del sermón hice una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted salió de la locura que le rodea para buscar a Dios? Si no recuerda, es tiempo para que decida hacerlo. Y hacerlo todos los días. Si usted vive en un país donde la gente no trabaja, donde la gente le sobra el tiempo para mirar al vecino, los que son de tierra recuerdan que le digo yo, y si se le va la corriente, el tiempo le sobra. Pero aquí todo está diseñado para vivir una vida loca, loca. Y para darle municiones a aquellos que cantan la cancioncita que ya les mencioné, no tengo tiempo. Tiene que tener tiempo para Dios. Establezca sus prioridades de manera correcta. Un día se va a dar cuenta de cuánto tiempo habrá perdido. Hoy quiero invitarles a que juntos reflexionemos en la razón principal por la que nosotros tenemos una relación con Dios. Porque es alguien que nos ama y nos ama profundamente. De tal manera que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Y por eso el pueblo de Dios, cada vez que celebra la Santa Cena, está recordando lo que Dios hizo por nosotros. Yo no lo entiendo. Lo he aceptado con la mente y ha descendido a mi corazón, pero entender a profundidad el amor de Dios, no logro hacerlo. Solo puedo recibirlo. Eso es gracia. Un favor que no comprendo, pero lo acepto. Y quiero que pienses de esta manera. Dios te ama y te ama tanto, 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 que dice la palabra que dio a su Hijo a morir en la cruz por tus pecados. Y ahora juntos quiero que meditemos en este sacrificio, representado a través de dos elementos que vamos a participar: el pan y el vino. El pan que representa el cuerpo de Cristo ofrecido en la cruz, y el vino, su sangre derramada. Son elementos puramente simbólicos, que solo tienen valor si usted ya aceptó a Cristo. Si usted entendió lo que Él hizo por usted en la cruz y se apropió de ese sacrificio. Si para usted Cristo no es su Salvador, piense. No le animo a participar de la cena, porque lo único que va a hacer es ensuciarse la boca. Le animo a que piense, a que reflexione. Saben, esta es una iglesia clasificada tradicional. Y los que están acá y quizás han estado en otras iglesias que no son tan tradicionales y se adoran de una manera distinta, han notado la diferencia. Pero una de las cosas que me gusta de la tradicionalidad, podríamos decir, o de la música que usamos y de la manera en que tenemos los cultos, es que nos da tiempo para reflexionar. ¿Verdad? Al menos yo no puedo estar en un ambiente donde la gente se pasa todo el tiempo gritando y gritando y gritando y cantando allí los 7-Eleven. ¿Saben lo que son los 7-Eleven? 7 palabras repetidas 7 veces.
Hay que reflexionar. Y ahora es un tiempo para reflexionar lo que Dios hizo con nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la verdad del Evangelio y por lo que Jesucristo hizo por nosotros. Señor, en esta hora, cuando vamos a celebrar la cena, estamos delante de ti, suplicándote un corazón humilde para meditar en lo que has hecho, Señor. Te pido que seas con aquellos que están aquí, que ya aceptaron a Cristo y que ya se bautizaron, Señor. Que ellos también puedan participar de la Santa Cena y que juntos consideremos este sacrificio. Ayúdanos a considerar la muerte del Señor hasta que Él venga. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero pedir por favor a los diáconos.